Listo, vale. Vale, entonces empezamos. Entonces, ¿me haces por favor una presentación pequeña de quién eres, tu profesión, en qué trabajas actualmente? Ok, mi nombre es Juan Felipe Medina. Yo soy psicólogo de la Universidad Nacional, especialista en psicología del deporte y la actividad física. Mi formación profesional ha sido en el contexto deportivo, desde multideporte en regionales como Cundinamarca, como Bogotá, y en deporte formativo en BMX, fútbol, soccer, y en Fortaleza. Ya en los multideportes, pues mis actividades principalmente con Bogotá ha sido el sector paralímpico desde hace 3 años, desde el 2017, y pues esperando continuar en ese proceso. Pues también he sido parte de la delegación que fue a Lima a los Panamericanos, representando pues a Bogotá en los Juegos Panamericanos de ese año. No sé qué Listo. van. No, creo que ahí ya con esa explicación nos queda claro, bastante trayectoria en el deporte. 3 años en el deporte paralímpico, me dice, ¿cierto? Bueno, realmente desde el 2015, en Cundinamarca también, pero no exclusividad del deporte paralímpico. Ok. Ahí estuve con la delegación de Cundinamarca en sector convencional y deportes paralímpicos. Ya en el 2000, ya en Bogotá, pues ya fue solo la agrupación paralímpica, y pues en la formación de la especialización también con la batuta de Jairo Piñeros, estuve en el sector paralímpico. Ok, Jairo Piñero, sí, muy conocido, Chiqui. Sí, ese es el que más conocen realmente. Exactamente. Y bueno, ahora ya que me dices que llevas 4 años, bueno, desde el 2015 trabajando en el paralimpismo, ¿qué diferencias has notado entre el convencional y el paralimpismo, deporte paralímpico? Pues las diferencias que se notan, pues uno, obviamente el incluir una clasificación funcional, hablando de manera técnica, ya ponen sentado unas reglas de juego diferentes en el desarrollo deportivo. Digamos que en el convencional venía con actividades de semillero, de los pequeños, de formación, perfeccionamiento y rendimiento. El sector paralímpico se le dificulta eso porque pues en un año puede llegar un deportista con una clasificación funcional X que la rompa en esta clasificación, y eso hace que los procesos de entrenamiento sean diferentes. Frente a habilidades psicológicas, pues no es que hayan habilidades diferentes, seguimos trabajando atención, control emocional, motivación, control de pensamiento desde lo psicológico. Lo que cambia es que la variable discapacidad sí la tenemos que tener en cuenta, más que la discapacidad como tal, es cómo el deportista se adaptó a su entorno con esa discapacidad. En el caso de la discapacidad física, pues cómo su imaginario, su construcción mental, su forma de ver el mundo cambió pues por estar en una silla de ruedas, de cómo moverse, de cómo interpretar ciertas cosas. Lo mismo con población visual, auditiva, con parálisis cerebral, cómo la parálisis cerebral puede afectar las variables como el control emocional. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención, y es que en la parálisis la atención representa físicamente mucho más, en el sentido de que a estados emocionales altos, pues habrá más tonicidad, más movimientos, etcétera. Entonces esas son unas diferencias que hay que tener en cuenta en relación al sector convencional. De resto, la planificación del entrenamiento se basa en los mismos principios de ciclos, de cargas, del manejo y control de cargas. Nosotros como ciencias aplicadas vemos que el objetivo aquí es para rendimiento. Obviamente hay otros sectores del deporte que tienen otros fines y otros objetivos, pero al menos en el donde yo me moví, que sería UCAT y en Cundinamarca, es por resultados. Y a veces el público general no ve eso en el sector paralímpico, ve más como una estrategia social, como una estrategia de inclusión, cuando el deportista es un deportista en todo el sentido de la palabra, y que se mata por resultados y por lo que representa eso, y no solo como para hacer una actividad diferente a la que hace normalmente. Dale, Doc, muchas gracias. Esa pregunta no estaba dentro de la lista, pero sí tenía curiosidad y quería ya pues que sumarse de trabajo en los dos, entonces salir como eso y apoyo más o menos las mismas respuestas. Como la clasificación funcional es más o menos lo que nos diferencia, pero el resto es muy similar.
Entonces, dale, ahora sí, empezamos. Desde tu experiencia, ¿cómo influye la parte psicológica en el desarrollo del proceso deportivo hacia el alto rendimiento? En vista del deporte, mucho. ¿Sí? O sea, en el sector paralímpico, claro, pero me refiero en el deporte en general bastante. No tan, o bueno, también en el sentido de que hay variables psicosociales, que esa es otra área que yo no soy experto en eso, pero si bien hay cosas como el entorno familiar, las condiciones económicas, sociales y demás, que pueden afectar el cómo va a desenvolverse el deportista, ya hablando en el deporte como tal, las habilidades psicológicas son otro pilar del rendimiento, como la preparación física, como el aprendizaje técnico, como el conocimiento táctico. Entonces, lo psicológico va a afectar tanto como va a afectar el tener una buena o una mala preparación física, como el tener una técnica muy limpia o tener un conocimiento táctico. Entonces, lo psicológico, en la medida en que nuestra cabeza sea entrenada para que sus habilidades como la concentración puedan ser utilizadas en los contextos de rendimiento, pues va a tener un beneficio inmediato y una influencia directa en el resultado. Dale, Doc, gracias por tu respuesta. ¿Cómo se entrenan las destrezas psicológicas del atleta necesarias para el desarrollo del deporte? De diferentes maneras. Lo primero es entender, yo siempre parto, hago una comparación, perdóname que es mi costumbre, de la idea popular frente a lo que el trabajo como tal implica. La idea popular es que en una consulta, tú y yo hablando, ya desarrollamos habilidades psicológicas per se, porque se asume que el psicólogo es para hablar. Y por ende, esa es la estrategia para mejorar psicológicamente. Esa es una idea popular, que se viene de la área clínica, de la tradición psicológica, de diván y de hablar y de hablar y de hablar. Realmente las habilidades psicológicas se usan o se entrenan con la práctica. Yo la atención, el control atencional, no te lo puedo mejorar solo diciéndote cómo es una buena atención o cómo funciona en nuestro cerebro el proceso atencional. Va a mejorarse en la medida que tú hagas una serie de actividades sistemáticas, planificadas, de seguimiento, que poco a poco pasan de la intervención consulta tú y yo al campo. Y de esa manera es que las habilidades se van mejorando. La confianza, que esa es otra que normalmente dice, no, confíe en usted. Y uno asume que la intervención es eso, decirle que confíe y la persona va a confiar. No, el proceso de la variable psicológica de confianza viene con ello muchos procesos. Pensar, sentir, cómo regulo lo que siento y lo que pienso. Nuestra forma de intervenir es esa, es darle estrategias para que, por ejemplo, los pensamientos sean mucho más concretos, más hacia la ejecución y menos hacia las expectativas. Para darte un ejemplo, que yo no esté preocupado por el resultado, o sea, que, ay, si me va bien, si me va mal, no es que me tiene que ir bien, ahorita tengo que llegar a la medalla de oro, transformar esos pensamientos por qué es lo que tengo que hacer para alcanzar el objetivo. Prepare la silla, haga un buen calentamiento, la cabeza también tiene que calentar para escuchar el sonido de partida, recuerde la técnica, visualícela. Esa serie de técnicas, haciéndolas sistemáticamente a lo largo del entrenamiento, es que va a permitir el entrenamiento de habilidades psicológicas para el rendimiento. Dale, Doc, muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué tipo de acompañamiento recibe el atleta paralímpico en silla de ruedas previo a una competición? Depende de muchos factores. Depende de uno de su edad deportiva, por así decirlo, de qué tanto llevan el deporte. Depende, pues aquí te lo generalizo, de la regional, de que el sistema de apoyo le permita que la competencia tenga los medios para ser apoyado. No me refiero a apoyo económico, sino, por ejemplo, con el simple hecho de que ciencias aplicadas lo pueda acompañar en una competencia. No es lo mismo que una semana antes todas ciencias aplicadas se aboque a él, lo prepare y viaje solo. Eso es cosa diferente. Ya hablando de que esos escenarios se cumplan, en la competencia como tal parte de uno, afianzar o estructurar los trabajos realizados previamente. Si hubo, porque también depende de eso. Si uno tuvo contacto con el deportista y lleva ya un proceso, lo que se hace en competencia es ajustar lo que ya se ha hecho y acordarlo en función de las particularidades de la competencia. Me explico, si yo ya le enseñé, o bueno, trabajamos sobre el manejo de la respiración como una técnica de regulación
la visualización como una forma de preparación, pues ya estando en el espacio, en el Medellín, en la pista atlética, pues vamos a ajustar esas cositas en función en el momento en que va a competir, si tiene varias pruebas, si tiene que salir de una, entrar a otra, si va al hotel a alimentarse o le llevan el refrigerio, todas esas cosas. Entonces la intervención va a depender de esas variables que van en función de lo ya trabajado, y si es un deportista nuevo que no ha tenido contacto y nuestro primer contacto es en el deporte, pues lo podríamos categorizar como atención en crisis. Y es si el deportista presenta situaciones intensas que puedan afectar su ejecución deportiva, pues ahí hacemos intervención. Ahí sí es más asistencial, es como lo que hacen los médicos o las fisioterapeutas, que si se lesionó, si tiene un dolor en rodilla, bueno, depende de la clasificación funcional, pero si tiene un malestar, pues vamos a atenderlo para tratar de reducirlo. En nuestro caso es si emocionalmente está con una actividad emocional intensa que ya no lo deja hacer normalmente su ejecución, pues nuestra intervención es reducir esos niveles a puntos funcionales para poder que el deportista ejecute. Siempre estamos en función de eso, de que el deportista pueda hacer su mejor presentación. A veces se tiene la idea de que su mejor presentación solo es la medalla de oro, pero no necesariamente. A veces es batir récords personales, llegar a récords de clasificación, estar en podio, mejorar sus marcas, sus versiones anteriores. Todo eso puede ser una mejor versión para cada deportista, y ciencias aplicadas estaría en función de ello. Dale, Doc, muchas gracias. Ese acompañamiento que me dicen que recibe previa competencia, ¿lo reciben en entrenamiento? Por ejemplo, si compiten el próximo semestre, este semestre no hay mucho que hacer, reciben acompañamiento periódico. ¿Cómo es el acompañamiento que tienen hacia los deportistas de alto De, rendimiento y con miras hacia el alto rendimiento? Ok. Hay eso, también depende de esas dos funciones. Nosotros partimos siempre, y ciencias aplicadas en el deporte, en cualquiera que se le mire paralímpico, no es la excepción. Nosotros partimos en una planificación del entrenamiento. ¿Quién nos la hace? Nuestro entrenador. O sea, el entrenador del deportista es el que tiene en la cabeza cuáles son sus objetivos deportivos y por ende cuáles son sus competencias fundamentales preparatorias, y en función de ese, cómo es su calendario. Esos principios del entrenamiento nosotros lo tenemos que no solo respetar, sino entender, porque de eso va a depender cómo va a ser nuestra intervención. Así como el entrenador tiene una preparación general, nosotros también podemos llegar a unos momentos del calendario, por ejemplo, en que hacemos un acompañamiento, pero mucho más general, a través de actividades tipo taller, por ejemplo, psicoeducación, dándoles principios muy generales, pero no ajustando el detalle. Ya conforme va pasando el tiempo y se acerca la competencia, nos vamos más a la personalización y más al foco puntual. Estamos hablando aquí de deporte de rendimiento. Cuando estamos hablando de deporte formativo, entre comillas, aunque bueno, te digo que paralímpico tiene esa condición de que no es que haya un semillero de edades tempranas, sino la formación es quien llega y empieza todo al principio, pues empezamos es con una psicoeducación general. O sea, no podemos hacer los ajustes tan puntuales, la atención no es tan personalizada y no cada semana, porque igual el deportista está recibiendo mucha información, está enfocado, por ejemplo, a su preparación física o a su adquisición técnica, que a veces cuesta mucho eso, y entonces el acompañamiento de ciencias aplicadas es a promover que eso se dé de la mejor forma. ¿De dónde se hace eso? Puede ser en consultorio, en un centro como tú conoces la UCAT, o también puede ser en el campo, depende de las necesidades. Yo te doy un ejemplo. Si yo estoy trabajando con un deportista que nota que no puede controlarse emocionalmente, que es lo más común que se escucha para la intervención en psicología, lo podemos hacer en un consultorio sabiendo las condiciones del por qué emocionalmente se activa, pero lo tengo que ver en campo, lo tengo que ver en la pista, y pues si bien no lo puedo ver en competencia cuando yo quiera, porque eso es un calendario que depende, en entrenamiento siempre eso se empieza a ver poco a poco los detalles, y ahí se pueden hacer los ajustes reales. A veces eso es mucho más fructífero que quedarnos consulta diaria en consultorio, en un auditorio solos, pues porque uno no ve solo, sino es
¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Se Ah, congeló bueno, listo. la imagen. Sí, Disculpa. sí, sí, un momentico. No sé si me alcanzaste a escuchar lo último o todo está bien. Creo que lo último no alcancé a escucharlo. Ah, bueno, te decía que muchas veces hay información que en campo va a salir que no sale tan fácil en el diálogo, porque el mismo deportista no lo ve. No, yo soy tranquilo en el entrenamiento, a mí no me pasa nada. Y uno va a campo y ve que con cualquier indicación del entrenador se agita o siempre está irascible y él no lo nota. Entonces, la intervención también es en campo, depende de esas condiciones. Ok, Doc, muchas gracias. Ahora me nace la pregunta, ¿tú puedes darle atención personalizada o puedes atender a un deportista que no esté en rendimiento, que esté entrenando, pero que no haya podido por X o Y motivo a ir a competencias o a resultados y que ya lleve un tiempo ahí entrenando? ¿Puedes tú brindarle ayuda a ese tipo de deportistas o solamente... Como psicólogo de profesión, sí, bajo unos coacuerdos y demás, ¿sí? O sea, piénsalo como en consulta, en atención privada e individual, aparte del sistema, me refiero a eso. Pero dentro del sistema, por ejemplo, dentro de una regional, eso va a depender de factores que lo determinan la institución. En el caso de Bogotá, la resolución de apoyo, porque el apoyo a un deportista no es solo apoyo monetario, a veces se ve esa imagen y es tanta plata para transporte o para alimentación, etc, etc, etc. A veces el apoyo también es eso, el servicio de alimentos, apoyos ergogénicos, ciencias aplicadas es un apoyo. Entonces eso va a tener, para acceder a esos apoyos, se requieren unas condiciones. A veces es el resultado. Entonces, decirte que puedo hacer una atención personalizada a uno es posible, pero bajo unas condiciones muy determinadas, porque igual la población es grande y pues somos un número reducido. Entonces, también requerimos una priorización, pues porque nosotros, aunque suene feo, seguimos siendo un recurso escaso, contable, que tenemos que proporcionarlo para que genere el mejor impacto posible. Ok, Doc, muchas gracias por tu respuesta. Ahorita mencionaste algo sobre la edad, lo has dicho varias veces. Desde tu área de conocimiento, ¿de qué forma cree que influye la edad y el género del atleta en silla de ruedas o el Bueno, atleta empezando paralímpico? porque yo hago una claridad y es que yo repito mucho es edad deportiva, que no es lo mismo que edad cronológica. O sea, un deportista puede tener 10 años de edad deportiva y cumplir 25 años. Y otro deportista puede tener 2 años de edad deportiva y tener 65 años. A lo que me refiero en ese caso con edad deportiva es eso, al tiempo que lleva en el deporte con miras, puede que no alto rendimiento en todo su proceso, pero que sí mira a actividades más allá de la actividad física y el ocio. Es un entrenamiento sistemático con unos objetivos, que se va viendo evidencia de proceso o al menos que se tiene la idea de que va un avance. Ese periodo de tiempo es lo que yo refiero a edad deportiva. Si tu pregunta también va a edad cronológica, pues va también en función no solo de la edad en el sentido del desarrollo de las personas comúnmente a lo largo de la edad, sino también de lo que han vivido y las experiencias que han tenido. Va a diferenciar porque son variables que influyen para bien o para mal. No es lo mismo, así como pasa en lo físico, no es lo mismo adaptar un cuerpo que ya lleva mucho tiempo desgastándose o en un estado específico, pues la cabeza también tiene esa característica. Nosotros tenemos hábitos, habilidades, conocimiento, cultura que se arraiga y que entre más tiempo ha estado arraigada, pues más difícil va a ser esos cambios de hábitos en razón de la edad. Pero también edades jóvenes no es que sea la maravilla, porque la experiencia precisamente hace que muchas cosas se vuelvan menos racionales o que la misma experiencia permita que no se cometan errores que ya pasaron y que uno ya tiene un conocimiento diferente de la realidad. Eso también le afecta al entrenamiento psicológico. ¿Por qué? Pues porque claramente el deportista asimila más una información si ya lo vivenció a que está a la espera de vivenciarlo. Frente al género, más, digamos que el género en sí mismo no veo diferencia. Digamos que en el deporte, como género, como las condiciones cromosómicas y genéticas que traen hombres y mujeres, no hay una diferencia, pues, pequeñas. Obviamente, las diferencias propias del género.
Sin embargo, sí lo que hay detrás de la definición de género y no de sexo es lo que sí viene atrás. O sea, la idea cultural de qué es lo que se debe hacer para el género masculino y el femenino, sí puede traer ciertos inconvenientes, pero eso también va unido de la cultura de la persona con la que se va a intervenir, ¿sí? A lo que tiene en su cabeza y obviamente su previa historia. La intervención se hace, claro, partiendo de eso. También como se partiría de sus principios culturales, religiosos y demás. Yo así es como diría realmente una diferencia. No es tanto en el género como tal, sino con los estereotipos y ideas preconcebidas que se tienen del género. Dale, Doc. Ya que tocas el tema ahorita de los estereotipos de género, bueno, de tanto que impone la sociedad, ¿has tenido que trabajar con algún deportista que se sienta, pues, no identificado en su género, en su cuerpo, que se sienta como atrapado en el deporte paralímpico? Digamos que en mi labor sí, sin embargo hay que hacer una claridad y es que en nuestro abordaje la psicología es la misma para todos. El ser humano es una unidad y no se puede separar, pero por medios prácticos sí hay dos separaciones en ciencias aplicadas. Psicología del deporte, dirigido a habilidades para rendimiento, y área psicosocial, como te mencioné al principio, ¿sí? Que es esa parte precisamente de ver al individuo como un integral y que no es solo una máquina de hacer medallas, sino que alrededor hay muchas cosas que pueden afectar positiva y negativamente su bienestar. Esa área claramente es la que va a hacer el acompañamiento o el apoyo en deportistas en las situaciones que tú me mencionas. Que yo he tenido contacto en algunas cosas, de pronto no con identidad de género tan comúnmente, pero sí con orientación sexual, por ejemplo. Y el abordaje, pues claro, se le hace una atención de contención, ¿no? Sí, ya es muy crítico, o de asesoría, pero poco a poco se lleva a las personas y a las instancias que le brindarán un mejor apoyo. Eso también parte del deporte en sí, pero extiende a otras áreas y es la multidisciplinariedad es importante y entenderla como es, ¿sí? No solo como 5 personas reunidas en una mesa, sino entender que cada uno tiene un abordaje y que aunque yo tenga un conocimiento por mi experiencia, no quiere decir que voy a hacerlo del fisioterapeuta, ¿sí? Aunque yo ya entienda que es un desgarro, porque ya la vida deportiva me lo ha demostrado y a veces me toca ayudar en eso, no quiere decir que yo vaya a hacer un diagnóstico médico. ¿Mm? Lo mismo pasaría en este caso, aunque yo también soy psicólogo y mi preparación de pregrado me permite tener ese conocimiento sobre los abordajes en ese caso, pues hay colegas que tienen una orientación más clara de cómo es el abordaje y ese va a ser el asesoramiento y el acompañamiento del deportista para que te reciba la mejor atención posible en este caso que tú mencionas. Dale, Doc, muchas gracias por tu respuesta. Ahora hablando un poco más del entorno social que rodea al deportista, ¿cómo cree que influye para que un atleta pueda, pues, tener su proceso deportivo? Bastante y de muchas maneras. Y el entorno social es como un concepto muy abierto, pero es que empezando con la historia previa, yo estoy repitiendo mucho eso, pero es que uno no viene en blanco, o sea, uno no puede decir que cerró un capítulo de estudiante, ahora está deportista y todo lo pasado no se olvida, no, uno viene con todo eso. Y ahí viene aspectos sociales culturales, de la idea preconcebida a veces, y en el sector paralímpico a veces se da con los deportistas que hasta ahora están llegando, de que la cultura y su vida, su entorno social le han dicho que usted no, sí tiene límites, ¿sí? Que la discapacidad es un obstáculo y que reciben, es que no encuentro una palabra muy suave, pero como lástima por la condición que tiene, cuando el deporte es todo lo contrario, es demostrarles que pues sí, son condiciones diferentes, que requieren ajustes particulares, pero lo menos que se necesita es lástima. Y que realmente, no sé, un deportista de powerlifting, un atleta en silla de ruedas, nos da palo y seca un convencional jugado de la risa. Entonces, a cuenta de que vamos a decir que pobrecito. Eso socialmente va a afectar a un deportista porque entonces va a ir con una idea de que el deporte es diferente a lo que realmente va a terminar siendo. Empezando por ahí. Lo otro, claramente todo ser humano
y un deportista no está exento de eso, necesita una red de apoyo y socialmente su red de apoyo, su familia, como esté constituido, esa red primaria es importante pues para que pueda desenvolverse, no solo el pensar que puedo entrenar tranquilamente y no pensar que es que si entreno pues no hay donde comer en la casa o se genera una resistencia en mi casa porque no saben qué es lo que estoy haciendo, es un hobby, o realmente que vean que eso es un proyecto de vida como el trabajar, como el de estudiar y demás. Entonces ese núcleo, sea la familia que sea, o sea, no es solo la idea preconcebida de familia, sino el grupo de amigos, el mismo grupo de apoyo en el proceso de rehabilitación. Yo creo que todos han pasado en el deporte, por ejemplo, al club, algunos clubes, y he tenido contacto con mucha gente que genera una red, que a veces se forma en la misma familia, y que eso también es una variable social. Finalmente, la forma en cómo ve el mundo el deporte, ya no solo mi red cercana y como yo me vengo identificando en eso, sino como la comunidad entiende el deportista, también influye. A mí me da una particularidad y es cómo mucha gente se sorprende, ahorita que estuve en competencia con Parasite en Duitama, personas del común aplaudiendo y sí, vamos bien, a los hand cycle. Pero tú ves en las transmisiones de Paralímpico en comparación a Olímpicos y es ni la mitad. Entonces volvemos a la misma idea, que es también una opinión muy personal, y es que se ve el deporte como una forma de demostrar que no se ha acabado la vida, cuando el asunto del deporte es deporte de rendimiento. O sea, se matan, se preparan y hacen todo para obtener un objetivo. Y eso socialmente también genera un impacto porque ven al deportista como es, como un deportista, y no como una persona que está tratando de compensar otra cosa, que eso no es así. Muy cierto, Doc. Muchas gracias ahí por tu respuesta. Mencionaste ahí que la fuente primaria es súper importante. ¿De qué manera cree que interviene el entorno familiar o que debería intervenir o la manera óptima para que un atleta pueda llegar? Hablando de maneras óptimas, digamos que decir un esquema que es que toda la familia apoya al deportista es el ideal, sería un ideal utópico, ¿sí? Empezando porque no todas las familias están configuradas de la misma manera. Eso también hay que entenderlo. Y que a veces el apoyo no es solo la palmadita en la espalda de que vamos, se puede. El apoyo es poder decir, bueno, si usted metió en esto, quiero que no está entrenando. Porque se me fue a fin de semana a hacer otra cosa si tiene mañana entrenamiento. No nos están dando un apoyo económico, pues bueno, busquemos los medios para hacer el apoyo económico. No solo subsidiándolo, sino bueno, busquemos su trabajo, una rifa, en fin, muchas cosas. Entonces, en ese sentido, sí es fundamental el cómo es brindándole condiciones al deportista para que su atención, pensando en rendimiento, esté focalizada en eso. Yo sí he visto muchos deportistas que llegan al entrenamiento, pero a veces se tergiversa el rendimiento, por ejemplo, como un medio de sacar la familia adelante. Y no es que esté malo, pero en un momento deportivo, si yo estoy enfocando que es que tengo que sacar la medalla para tener un apoyo y que eso a su vez implique un apoyo en mi familia, es un peso enorme para el deportista que hace que pierda el foco de atención porque está más preocupado de no perder, de no estar en el escenario que deseamos, a enfocarse en lo que es el deporte, que es la ejecución y hacer el mejor rendimiento. Que el camino, este camino último que te digo, lleva también al resultado. Es posible que un deportista pensando en su rendimiento deportivo lleve al resultado deportivo, pero a veces la idea de inmediatez también complica. Entonces, uy, no, profe, es que si yo no tengo medalla ahora, no tengo cómo apoyar, no sé cómo sostenerme ahorita a mi familia y tengo que ir a buscar trabajo. Ahí es donde el entorno familiar pueda suponer un apoyo, no diciéndole entonces que no haga nada y no tiene responsabilidades en la familia, sino entender que eso es una actividad y no ponerlos, como también a veces pasaba en el deporte convencional, en la balanza, o estudio o entreno, o trabajo o entreno, cuando no son cosas que se están batallando, al contrario, son cosas que se pueden complementar, pero claramente la familia necesita entender eso para funcionar en la dinámica que le convenga a todos. Dale, Doc. Precisamente la siguiente pregunta trata cómo es ese acompañamiento al atleta cuando se enfrenta a problemas personales o familiares que afecten directamente su rendimiento deportivo. Hay dos categorías. La primera es la atención primaria. A lo que me refiero con atención primaria es urgencias.
Si tú me llamas o tú me pides una cita y me comentas que hay situaciones en casa que no te sientes bien o que hay algo inmerso en ese momento, yo no te puedo decir, uy, no, pare, no me diga nada que esto es asunto de CIAT, espere, llamo hacia. No, no es posible, no es ético. Entonces, pues claramente esa es la primera atención para hacer contención emocional o bueno, que logre el deportista estabilizarse, entender la situación y mirar si hay formas de resolverlo. Claramente también llevando la transición al área encargada. Vuelvo y te repito, aquí yo estoy partiendo sobre un ideal. ¿Qué es mi ideal? Pues que el deportista está acogido por una institución que le brinda diferentes servicios, que tenemos UCAT, de Ciencias Aplicadas, CIAP y otros sistemas de apoyo. Hay regionales que no. A duras penas tienen un psicólogo. Y eso no permanentemente. Entonces, en ese sentido, el rol de mi profesión o mi colega en esa postura también es eso, contener. Claramente nosotros estamos encaminados en deporte, pero no podemos hacernos ciegos de los asuntos personales porque van a afectar directamente en algún momento de nuestro deporte, inevitablemente. Obvio, tampoco podemos generar la expectativa de que nosotros vamos a hacer lo que el psicólogo clínico hace en una clínica, porque tampoco es nuestro rol. Entonces es como un punto medio ahí, en atender la prioridad, contenerlo, regularlo, darle recomendaciones o hacer un pequeño trabajo para que pueda regularse. Y si ya vemos que nuestras manos no alcanzan, pues hacer una revisión a las personas idóneas para eso. Dale, Doc, muchas gracias ahí por tu respuesta. Pasando a otro tema, pero pues siempre teniendo en cuenta el rendimiento deportivo del atleta en silla de ruedas. Desde tu área de conocimiento, ¿cómo crees que influye el factor ambiental en el proceso de ser un atleta en silla de ruedas? Por ejemplo, tipo ir a una ciudad, pues tipo Girardot entrenando aquí en Bogotá, la humedad, la altitud, bueno, todos los factores ambientales que conlleva a otro cambio de ciudad. Bueno, aquí tendré que responderte en 3 flancos, perdóname y extenderme. Flanco número 1, las condiciones ambientales para todo deportista van a haber afectaciones. No afectaciones en el sentido negativo, pueden ser positivas. Lo que se tiene que tener muy importante es la planificación. Si yo estoy entrenando en Bogotá y me voy a una competencia a Barranquilla, pues es un cambio ambiental que va a tener unas condiciones particulares y aquí lo importante es la preparación a esas condiciones. Porque es que no es en 2 días, nos salió una competencia a Barranquilla y nos vamos. Y uno, uy, venga, pero yo no estaba preparado. No, normalmente no sucede, bueno, tampoco sucede que tengamos mucho tiempo. Es un punto medio aquí en Colombia, pero normalmente sí se tiene el tiempo suficiente para decir, venga, nos vamos a tierra caliente y usted es de clima frío. O lo contrario, nos estamos a nivel del mar y nos vamos para la altura. Hay unas condiciones que tenemos que preparar para que esas condiciones no cambien abruptamente mi rendimiento. Ese es el primer flanco. El segundo, en el caso de silla de ruedas, yo creo que una de las dificultades más ambientales más complicadas es que tanto el espacio está adaptado para las sillas de ruedas. El viaje de una concentración o de una delegación, Bogotá al menos sí es muy precavido de eso a veces y le jode a los contratistas de, venga, que hay una rampa. ¿Cómo voy a dejar a un deportista en el 9º piso en escaleras? Es silla de ruedas. Parece una bobada, pero es que los que estamos en el medio paralímpico entendemos eso como una necesidad premiante. Las personas que no han tenido contacto con el sector paralímpico no entienden eso. No entienden que hay personas que están en silla de ruedas y que un escalón es una montaña inmensa porque no pueden resolverlo, que para otra persona es un asunto fácil. El acceso a zonas urbanas, los andenes, y si no es andenes, entonces a la calle, expuestos a cualquier cosa. Esas cosas son ambientales. Creería y entendería que no era así yo la pregunta, pero sí son cosas que se necesitan identificar en un deportista de silla de ruedas. Yo lo generaría a la discapacidad física, aunque no es la única, porque también la discapacidad visual tiene esa dificultad, la auditiva también, pero ya hablando de la silla de ruedas, son factores ambientales que van a influir determinantemente. Si yo estoy peleando o yo me tengo que hacer 2 kilómetros de recorrido para llegar al mismo espacio que el resto del mundo se demora 200 metros, pues hay un inconveniente. ¿Sí? Si yo tengo que subir una rampa inclinadísima antes de competir solo,
no es lo mismo que un deportista que pues, o tiene asistencia o puede llegar de otra manera, y ahí sí su cuerpo está preparado es para lo que va a hacer, que es la actividad deportiva. Y la tercera línea ya sí son las características propias de la discapacidad. Discapacidad física y de silla de ruedas no es lo mismo para todos. Hay algunos productos por amputación, por enfermedades de nacimiento, por adquiridas, por lesiones medulares. Y el cambio fisiológico y anatómico, principalmente es el fisiológico, va a determinar mucho también en ambientes diferentes. Yo conozco deportistas no de la discapacidad física, pero nadadores de PCI, que les favorece perfecto los climas cálidos, porque se relajan más y su movimiento va a ser mucho más fluido. Pero cuando estamos en climas fríos, pues ahí empieza el Cristo a padecer. Deportistas que no pueden regular su temperatura interna tan fácilmente. Y por ejemplo, a las sillas de ruedas, pienso en hand cycle, pero también puede ser en los atletas, que tienen que estar en la silla boca arriba, al sol, y que no pueden regular su temperatura, podemos llegar a situaciones difíciles médicas sin haberlo previsto, porque ni el deportista nota que está calentando. Ese tipo de cosas. La hidratación va a afectar directamente muchas acciones dentro de la competencia como paralelas a ella. Si yo no me hidrato en un clima cálido, no solo me deshidrato y tengo consecuencias en rendimiento, sino, por ejemplo, me expongo más a infecciones urinarias. Y son detallitos que me pueden afectar el rendimiento, que también son ambientales, que se tienen que preparar, claro. Esa sería como mi respuesta en torno a tu pregunta en las 3 líneas. Bastante útil tu respuesta, profe. En verdad que tocas todos los aspectos y muchas gracias por tu respuesta. Siguiendo con el tema de la parte ambiental, pero más desde el desarrollo sostenible, a partir de su formación profesional, ¿cómo podría contribuir al desarrollo sostenible o sea, desde la práctica del deporte de alto rendimiento más en silla de ruedas? Bueno, pensando que el deporte de rendimiento no es tan sostenible como uno lo quisiera hacer. ¿Por qué? Porque la premisa no es esa. ¿Sí? Contarcito un ejemplo. Ustedes necesitan hidratación en competencia. Hay dos opciones. O un galón de agua para hidratarse y que cada uno tenga algo donde hidratarse. O six-pack, 30 paquetes de tarritos de esto. El contratista, el que recibe, porque nosotros somos sector público, sector privado es otra historia, pero el contratista va a buscar ¿qué? Economía, no sostenibilidad. Bueno, sostenibilidad financiera para él. Entonces, si le sale más barato los 12 tarritos, las 30 tarritos chiquitos, pues vamos a tener que ir en competencia y gastamos 2 pacas al día, pues vamos a tener un reguero de productos que van a estar desechados y que lo que hacen es contaminar. Si te das cuenta, y esto es deporte en general, una media maratón no tiene principios de sostenibilidad realmente. ¿Sí? Partiendo de esa idea, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas. Estas son ideas mías por lo que he visto, pero por ejemplo, el usar medios de aprovechamiento de recursos para la formación de las sillas, por ejemplo, puede ser un medio de sostenibilidad perfecto. Los deportistas físicos a veces necesitan la silla para desplazarse, pero también una silla de competencia. Y yo creo que los recursos que se pueden tener, no solo del reciclaje, sino de reutilización de otros productos en la fábrica, puede ser muy útil. La industria colombiana es muy escasa en eso. De hecho, tú debes saberlo. Conseguir una silla de atletismo aquí en Colombia es muy jodido. A veces es una persona que sabe mucho y trata de construirlo a lo que uno le va diciendo, pero las industrias que realmente hacen sillas de ruedas para competir están afuera. Entonces aquí la industria ni siquiera se ha formado para estar pensando en el uso de otros recursos para la sostenibilidad. Ya desde mi ejecución y mi práctica, hay sí dos cosas que funcionan, y es que en una época se tenía la idea que psicología del deporte era lápiz y papel, o sea, pruebas, instrumentos. Y uno tenía un arrume de papel hecho para eso. Ya se está cambiando un formulario. Entonces eso ya cambia las cosas. Genera otra discusión de sostenibilidad y es, yo necesito electricidad
para sostener el servidor donde guardo mis formularios, para tener el computador listo y presto para eso. ¿De dónde viene la energía para hacerlo? Porque si lo hago de una planta de gas, pues no estoy haciendo un carajo. Si la planta es aprovechable, solar o otras cosas, bueno, ahí ya hay sostenibilidad. Pero esos serían como los medios para tenerlo. Yo siento que estamos aquí en Colombia y también en el mundo, pero principalmente en Colombia, muy verdes con encontrar un deporte de rendimiento sostenible. Es una buena oportunidad, pero aún falta. Dale, profe, muchas gracias por tu respuesta, verdad que son muy nutridas las respuestas, bastante chévere. Profe, otra pregunta. ¿Cómo cree que influye el uso de la tecnología en el proceso hacia el alto rendimiento de los atletas en silla de ruedas? Mucho. Es que la tecnología es algo que termina siendo transversal porque aligera procesos, mejora otros, obviamente también tiene sus riesgos, pero la tecnología en el deporte tiene una característica, me alejo un poquito del deporte paralímpico para entenderles mi idea. En la Fórmula 1 es deporte, compiten por ser el mejor y no solo logran serlo o representar su marca, sino todo el desarrollo tecnológico que hacen para que ese carro sea el más competitivo, termina siendo productos que se trasladan a otras fuentes. Nosotros tenemos los carros que en los 90 eran el éxito en la Fórmula 1. Trasladándonos ya a esto, la competencia, el ser el mejor, obliga a buscar estrategias éticas, moralmente aceptadas para lograrlo. Y ahí la tecnología juega un papel porque me da ese plus, esas décimas de segundo extra. Ya sea tecnología referenciando a materiales en las sillas, pero también tecnología en procesos de entrenamiento, en medios para la intervención de nosotros. Nosotros tenemos elementos que nos pueden estar facilitando. Solo te muestro la caja en este momento que lo tengo. Esto es un aparatico que me va a registrar la frecuencia cardíaca o el comportamiento del corazón más que la frecuencia cardíaca. Y yo a través de eso me apoyo para entender cómo tú te regulas emocionalmente. Ya no solo necesito preguntarte cómo te sientes, sino mirar exactamente cómo el corazón y el cuerpo se va variando. Y eso sigue siendo tecnología. No son aparaticos con luces a veces, pero toda esa tecnología lo que nos avanza es alcanzar la meta y superarla. Y eso es una carrera sin fin, porque el récord olímpico o récord paralímpico pues va a ser roto en alguna medida. Y todo lo que se hace detrás para lograrlo termina mejorando tecnológicamente y por lo tanto mejorando el deporte y una y otra vez ese ciclo se mantiene. Dale, muchas gracias ahí por tu respuesta. Ya pasando a lo que su merced ha trabajado en Bogotá, ¿cómo has visto la participación a través del tiempo de los atletas paralímpicos en silla de ruedas en los diferentes campeonatos a nivel nacional, En precisamente? aumento. Digamos que juegos paranacionales existen desde el 2000, o sea, llevamos 20 años más o menos mal contados. Y los primeros años, pues la población era muy chiquita, era contada, por así decirlo. No había muchas regionales, entonces quien estaba medio organizado saltaba y resaltaba. Pero poco a poco el sector paralímpico y en este caso los deportistas en silla de ruedas han tenido más competencia, más rivales, más torneos. Y eso genera un efecto en cadena. Si yo soy el único en mi categoría y quedo en ese limbo en que aquí no hay competencia, entonces estoy solito con el tiempo, pero me voy internacionalmente, pero me borran. Entonces llego en un punto en que no hago nada, ¿sí? Porque no entreno aquí para ganarle a nadie porque nadie me está detrás mío, pero los que tengo al frente están muy alejados. Cuando aparece más gente alrededor, la competencia aparece, ¿sí? Y eso hace que todo empiece a sistematizarse y volverse realmente rendimiento. En el entendido que todos ahora sí estamos trabajando y todo se va formando y cada segundo, cada décima cuenta porque es que el que tengo atrás me puede quitar el puesto, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra. Y en ese sentido sí veo un avance, que siento que falta mucho, sí, porque el deporte está, el sistema está, pero el apoyo privado no es tanto, ¿sí? Juegos paranacionales ni se le acerca al presupuesto de Juegos Nacionales, por ejemplo. Y eso pues va a mediar. Las ligas deportivas, bueno, también las ligas convencionales no es que sean muy movidas, pero las paralímpicas tampoco, ¿sí? Y esto no lo podemos mover solo del sector público. Esos recursos son escasos.
Entonces se necesita movimiento más. La televisión, solo el sector público, a través de Señal Colombia, por ejemplo, medio transmite y hace notas de deportes. Los noticieros muestran que estamos en sectores o eventos paralímpicos, pero no se demuestra tanto como se muestra en el sector convencional. Y siento que esa es una necesidad, pues para que sigamos avanzando. Claro que sí, Doc. Muchas gracias ahí por tu respuesta. Em, bueno, mencionaste aquí a nivel nacional y a nivel internacional los atletas bogotanos en silla. ¿Cómo has visto su participación, su rendimiento? Pues hay varios deportistas en participación en silla de ruedas. Eh, Bogotá, Javier Rojas, evento panamericano justamente en Lima, medalla de oro. Eh, eh, Hay eventos, principalmente atletismo, mueve más. Natación también, Moisés, silla de ruedas, es un representante de nuestra medalla, aunque no es de Bogotá, pero es selección Colombia. Eh, se ve y se ve un avance progresivo en comparación a años anteriores. Digamos que ahí ya mi participación son con los antecesores, con quien hablamos Jairo, lleva todo un proceso con otro grupo de gente que ha trabajado desde casi el 2000 para que se vean ahorita los resultados. Y uno ve que no, o sea, no estamos tan alejados como pensaríamos y que si se va con el camino adecuado, se sigue obteniendo resultados interesantes. El Río dio una explosión de medallas paralímpicas. Falta las medallas, en Bogotá al menos falta nuestra medalla de oro paralímpica. Esperamos que se logre pronto. Eh, y en el asunto de silla de ruedas, pues hay deportes seleccionados, realmente. Para cycling, por ejemplo, estamos muy atrás, internacionalmente hablando. Tanto así que a nivel nacional uno no mira competencias internacionales porque, ¿para qué? En teoría, ¿sí? Me refiero para estar de últimos en un evento internacional. Pues haga el tiempo, o sea, muéstreme que hay un tiempo internacional que mostrar y ahí sí hablamos. Y pues ahí está esa dificultad, también porque se requiere muchos recursos materiales en una hand cycle, por ejemplo. Entonces eso también juega en contra, no es lo mismo tener una bicicleta armada como las tienen europeos y otra que llevamos 5 años tratando de armar y ir resanándola para que sobreviva. También a veces pasa eso en atletismo y eso nos deja un poquito rezagados. Eh, pero volvemos a lo que te dije en la anterior. Con inversión pública solamente no funciona porque es un recurso escaso. Y a veces el sector privado no le ve interés o no le ve mercado y por lo tanto no aparecen patrocinadores interesantes. Dale, Doc, muchas gracias. Mencionas ahí que ya llevan un proceso. ¿Qué crees que hace falta en ese proceso deportivo de los atletas paralímpicos bogotanos de silla de ruedas para afianzar su desempeño en competencias tanto nacionales como internacionales? Además de... Continuidad. Bueno, deportistas como individuos, eso, continuidad. Seguir entendiendo que el deporte es un ciclo, ¿sí? No como a veces la asumen que esto es así. O sea, que el que tuvo medalla o récord va a seguir teniendo medalla récord y que eso es ascendente de diagonal. No, el deporte es de vaivenes y la planificación del entrenamiento, no de los entrenadores, lo que buscan es ajustar para que ese vaivén de arriba esté justo en el momento de la competencia y el vaivén de abajo esté justo en el momento de la recuperación. Eso requiere que se mantenga y se respeten procesos. Sé que esa frase es un cliché, pero respetar procesos es que la planificación con el entrenador se mantenga, que los cambios se den por asuntos técnicos y no asuntos presupuestales o a veces políticos. También hay que tener en cuenta, ya no lo veo como deportista individuo, sino como institución, como deporte en general, o sea, como deportistas en silla de ruedas, es preciso y necesario un ciclo completo en el sistema. Como te dije al principio de nuestra entrevista, el sector paralímpico tiene una condición y es que un deportista puede llegar en cualquier momento a clasificar funcionalmente. No podemos tener un semillero como se ve antes, que vamos captando chiquitos, van creciendo y cuando este se retire ya tenemos otro. Eso es una condición que obliga al sistema a buscar semillero constantemente. Y a veces lo buscamos donde no es. Yo siento que nuestro semillero, a diferencia del convencional, no están en las escuelas de formación.
Nuestro semillero está en los centros de rehabilitación, en los centros de apoyo social, por ejemplo, porque hay mucha población del sector paralímpico que es invisible, ¿sí? Que no existe porque no han accedido a la educación o porque está en casa y nunca lo sacan porque es más inconveniente, porque no se tiene la silla, etc. Y viéndolo en asuntos deportivos, más allá de los inconvenientes sociales, realmente ahí está nuestro semillero y captar esas personas lo que va a permitir es tener esa renovación constante que le va a aportar mucho al deporte paralímpico nacionalista. Dale, Doc. Pasando a otro tema o más el tema puntual que se está manejando actualmente, la pandemia, ¿cómo crees que ha afectado a la emergencia sanitaria desde el área de tu conocimiento a los atletas paralímpicos? ¿Cómo ha afectado? Bastante. Y de hecho a todos. O sea, el encierro, como le decíamos a los deportistas, uno es un ser de hábitos. Nuestro cerebro funciona bien cuando ya puede predecir cosas y nuestro hábito diario, nuestra, entre comillas, monotonía, nos da una sensación de calma. Que yo sepa que todos los días voy a ir al escenario deportivo, entreno, luego almuerzo, luego voy a descansar a mi casa, luego estudio, etc, etc. Da una sensación de calma. La pandemia lo que hizo es, ¡pum!, romper eso. Y ya ahora entreno, almuerzo, estudio, descanso y me entretengo en el mismo espacio que se da. Y yo siento también que la pandemia generó una sensación de pánico que en su primer inicio pudo romper muchas expectativas y que eso causó desastres emocionales, ¿sí? Claro, hay una salvedad y es que los deportistas, en la medida en que puedan trasladar sus habilidades deportivas a este contexto, pues tienen factores de protección mucho más altos. A nuestros deportistas les decíamos, sí, no tienen la pista atlética, no tienen la piscina, pero no dejen de entrenar. Ay, pero es que en mi casa, en un cuartico de 1 por 1, yo no tengo cómo hacer, no me puedo desplazar, no tengo rodillos, entonces la silla de ruedas se sol quieto, ok. Hay escenarios y eso es algo válido y que le aplaudo mucho a Bogotá. Ellos mantuvieron entrenadores, mantuvieron ciencias aplicadas. Es que vamos a trabajar, obviamente, el ideal es la presencialidad, pero no se puede en este momento. Pero no quiere decir que no se puedan entrenar habilidades deportivas. Para mí eso fue un factor protector de muchas cosas que se vieron desde lo psicológico producto de la pandemia. Desde ansiedades, depresiones, conflictos de núcleo familiar. Porque a veces el mismo deportista iba a la casa a dormir, descansar, y su vida realmente era en otros espacios, ¿sí? Entonces yo me la pasaba, mi segunda casa, que realmente era mi primer casa, era en la pista atlética, porque me la pasaba más tiempo allá que en mi propia casa, y me quitaron mi casa. Entonces eso generó un conflicto que no sé cómo relacionarme en mi casa. Yo llegaba, era para comer, saludar y ya. Ahora tengo que estar 24/7 con esas personas. Entonces sí afectó bastante. En la medida en que pasó el tiempo, también hubo un ajuste. Y eso también es válido nombrarlo. No es solo malo. La pandemia nos permitió adaptarnos a una nueva realidad y sacarle el provecho de esa nueva realidad. La vuelta al entrenamiento presencial también nos va a promover esos retos, porque ese hábito ya volvimos otra vez al estado de calma, a una monotonía que se va a romper y que no podemos volver a lo que teníamos en los anteriores. Ahí me empieza un nuevo mix, la famosa nueva normalidad que dicen en los noticieros, y es que tenemos ciertas reglas de juego nuevas que, aunque nos parezcan desagradables, son necesarias. Y el deporte también tiene que ajustarse a eso, como ha intentado ajustarse en estos últimos meses. Dale, Doc. Y bueno, ya casi acabamos, Doc. Con un poquitico más de paciencia. Muchas gracias, qué pena con su merced. Ya hablando en general del equipo interdisciplinario, el acompañamiento que el atleta recibe, ¿cómo crees que influye eso hacia un atleta paralímpico, hacia el alto rendimiento? En la medida en que esté coordinado esa multidisciplinaridad, influye de manera muy positiva. Yo he tenido la fortuna de tener profesionales al lado mío, no solo de una calidad profesional de conocimientos altos, sino una calidad humana y un conocimiento muy fuerte en el sector paralímpico. De hecho, yo llegué aprendiendo de todos alrededor, de fisioterapia, de medicina, de nutrición, de otros colegas de psicología que en el sector paralímpico ya llevaban un recorrido. Y eso lo que hace es que cada intervención como que se exacerbe en calidad.
y que cada uno lo vea desde su área, pero tenga información y detalles relevantes para otro. Te pongo un ejemplo. Vimos un deportista que repetidamente mantenía una lesión en el hombro, en silla de ruedas. Y no se entendía por qué. De hecho, se generó un conflicto con el mismo entrenador porque se le estaba argumentando, pues entonces son las cargas. O sea, usted lo está topiando, perdón la expresión, pero usted le está subiendo tanto las cargas que está generando una lesión que se está volviendo crónica. Y el entrenador, no, no lo he hecho. Ustedes me piden que casi lo paro y lo paro, pero aparece la lesión. ¿Cómo se vio eso? Cuando empezamos a abordar de cómo descansaba, cómo se desplazaba para irse a otras actividades. Y estábamos viendo que sí, eran cargas, pero no las cargas del entrenamiento. Era toda la carga de su día a día porque él se iba en la silla de ruedas del escenario deportivo a su casa, a la universidad, a todo lado. Y que teníamos que tener en cuenta ese desplazamiento de todos los días en la carga deportiva y cómo hacer el proceso de recuperación. Eso nunca se hubiera visto si no se hubiera generado un cuestionamiento de cómo estás descansando, qué estás haciendo en el día, que eso era un abordaje de mi lado, pero que fisioterapia, después que lo dialogamos como un grupo multidisciplinario, uy, venga, usted me está diciendo que él está haciendo como casi 10 kilómetros extra al día y que nadie lo había percibido. Y el médico, uy, es ahí por donde puede estar la lesión. Y ahí ya se pudo tomar una acción. Pero solo se logra eso si hay un diálogo directo con las ciencias aplicadas interdisciplinario, incluyendo metodólogo también y el mismo entrenador. Si todos ellos pueden tener una comunicación, claro, cada uno en su profesión, pero un discurso o un lenguaje que todos podamos comprender, el deportista se ve beneficiado porque ya son muchos ojos con diferentes visiones viendo al deportista. Dale, Doc. Gracias ahí por tu respuesta. Ya las últimas dos, en serio, las últimas dos. ¿Qué aspectos cree que influyen de manera positiva en el proceso deportivo hacia el alto rendimiento del atleta o de los atletas paralímpicos en silla de ruedas de Bogotá? Aspectos Aspectos positivos. positivos. La calidad profesional que está alrededor de ellos, o sea, no solo a nosotros, tampoco me quiero echar flores, sino me refiero anterior, metodología, entrenadores. Nosotros tenemos entrenadores que llevan mucho tiempo y casi formando el sector paralímpico en Colombia y afianzándolo, y eso es una calidad de talento humano que es muy difícil de conseguir. La otra, yo diría que también los medios, como el contexto propio del deporte paralímpico, esa red de apoyo. Yo creo que, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha visto que deportistas jóvenes en edad y que también adquirieron una discapacidad logran tener una red de apoyo que hace que entiendan cosas que ni la familia entiende, porque pues no están en los zapatos de él. Entonces el de, no, es que me da vergüenza hasta salir porque no sé cómo utilizar un baño público, para darte un ejemplo. Y eso no lo puede, o sea, no hay rehabilitación que te describa eso, porque no lo han vivido. En cambio, la misma red de Bogotá le dice, venga, yo hago esto, al principio me costó, pero luego me adapté, yo cargo con tal vaina, mira, hay un kit, mil cosas que cada uno ha aprendido a lo largo de su vida. Entonces, para mí esa red de apoyo es fundamental para el rendimiento y para el bienestar del deportista. Y una tercera cosa que yo veo como un aspecto positivo desde Bogotá es la posibilidad, si se logra hacer bien, de articulación. Hablo en bocha, aunque es más parálisis cerebral que físicos, pero están en silla de ruedas. Yo conozco deportistas que pasaron de la silla hospitalaria, que se dice como tractor, que son más ruedas que silla como tal, a sillas eléctricas a través del deporte y también a través de la comunicación e interrelación de, venga, la Secretaría de Integración Social está haciendo tal apoyo, venga, el ser deportista te puede dar por medio de esta cosa. Y ese tipo de cosas le permiten generar un bienestar al deportista y medios para realmente poder aprovecharlos en su deporte. Yo creo que esas cosas son articulaciones que a Bogotá se ven como un aspecto positivo. Dale, Doc. Y ahora lo contrario. ¿Qué aspectos consideras negativos en el proceso deportivo de los atletas de Bogotá? Ale, el hecho de seguir viendo el deporte paralímpico un, como algo no de rendimiento, sino como es algo solo netamente de inclusión social. Es de inclusión, claro, pero el deporte de rendimiento no es solo eso. Y muchas veces hasta los medios lo ven como eso, ¿sí?
como el auge de una persona en silla de ruedas que ahora es deportista. Cuando para mí lo que hay que admirar es que es un deportista que está en el ranking top 5 a nivel americano. ¿Sí? Esa es la importante. Muchas veces el medio, la ciudad o bueno, las personas que no están metidas en el medio ven en la silla de ruedas y no ven al deportista que está en la silla de ruedas. Para mí eso es una dificultad porque eso hace que no se vea con la seriedad del caso y por lo tanto no se vea lo que todo es una planificación, que todo es un entrenamiento, que lograr una medalla tiene un éxito bastante y no es solo un premio de consolación, por así decirlo. Otro aspecto que veo una dificultad, pues la no participación del sector privado. El deporte requiere de todos los sectores encaminados a un fin. Y no sé, eso también es por mi ignorancia histórica. El sector privado del deporte no ha sido, si acaso el Comité Paralímpico, pero eso es a nivel nacional. Pero a nivel regional no ha habido ese boom. Creo que uno de los sectores privados o entidades privadas que más fuerza le ha trabajado es Arcángeles, sin desmeritar el resto que no lo conocería, pero me refiero pero ellos también tienen otras visiones. Pero aquí el sector privado, medios, instituciones, patrocinadores necesitan participar. Y también está la tercer problema que veo y es la falta de visualización, de visibilidad, más que visualización, de visibilidad del sector deportivo y de los deportistas en silla de ruedas. El que puedan estar como un deportista, para que me des un ejemplo de Usain Bolt con Nike, pues que un atleta en silla de ruedas esté en ese mismo rol, pues no con Nike porque no sería el mercado, pero que pueda hacer el mismo rol, eso le daría un golpe importante al sector paralímpico de los deportistas en silla de ruedas, porque precisamente, y están enlazadas mis tres cosas, ya le dejamos de tener la idea de que es un favor lo que estamos haciendo con el deporte. También hace que el sector privado se interese más. Y de esa manera podemos engranar que los recursos económicos de tiempo, de medios, se encaminen de manera buena para que el deportista en silla de ruedas pueda lograr o tenga los medios para lograr lo que se propone. Dale, Doc, en verdad, muchas gracias por todas tus respuestas, por la entrevista. ¿Algo más que quieras añadir referente al tema, la investigación, el deporte en sí? En sí, hay que quitar el miedo al sector paralímpico. A veces como estudiante o como una persona del primer contacto se abruma por las condiciones particulares del sector paralímpico. Entonces, por eso tienden más hacia el sector convencional, que es entre comillas normal. Pero realmente el quitar ese primer temor de entender, por ejemplo, ustedes cómo entrenan en silla de ruedas, cómo es una silla de ruedas, cómo es su vida normal, hace que uno ya quite ese miedo y pueda ver esa variable como una condición más y no como un obstáculo, que a veces eso es el bloque que doy. Entonces la invitación es a todos a quiten el miedo, hay competencias, hay escenarios, vayan a un entrenamiento y van a ver que es deporte de rendimiento, que es sangre, sudor y lágrimas, y que no es solo un medio más de social, sino que es de rendimiento con todo lo que implica eso. Dale, Doc, en verdad, muchas gracias. Entonces, vamos a finalizar la entrevista aquí con el, ¿cómo se dice, Doc? Uno les dice a ustedes doctores, siempre he tenido como la duda. Normalmente uno le dicen doctor porque a todo el mundo le dice doctor. Sí. Pero conmigo es con el psicólogo o con Juan Felipe. Normalmente es con el psicólogo. Si es por darle un título. Pero pues para mí personalmente con Juan Felipe, pues yo tengo mi nombre antes que mi título, entonces por favor dígame Juan Felipe y todo esto. Pero el doctor es el que tiene el doctorado o es médico. De ahí para adelante no aplica. Listo, entonces tenemos la entrevista con el psicólogo Juan Felipe, en verdad, muchas gracias. Finalizamos.